La clase de la cual hablaremos el día de hoy es de oído, una materia muy relevante en el quehacer de nuestra profesión. El oído es un órgano vestíbulo-coclear que se compone principalmente de tres partes: el oído externo, desde el pabellón auricular a la membrana timpánica; el oído medio, desde la membrana timpánica hasta la cóclea y el vestíbulo; y el oído interno, que es propiamente tal la cóclea y el vestíbulo junto con los nervios. Comenzaremos a describir el oído externo. El oído externo está formado por tres componentes: el pabellón auricular, que es la oreja, lo que llamamos externo; el conducto auditivo externo o meato acústico externo; y la membrana timpánica, que sería el límite medial. El pabellón auricular se encuentra entre el proceso mastoides del hueso temporal y la articulación temporomandibular, la primera a posterior y la ATM hacia anterior. Las partes del pabellón auricular son el hélix, el antihélix, que consta de dos ramas, una anterior y una posterior, y entre ellos la escafa o fosa escafoidea. Entre las ramas del antihélix podemos encontrar la fosa triangular. Hacia inferior tenemos el lóbulo de la oreja. En la parte medial nos encontramos con la cavidad de la concha, el trago, paralelo el antitrago, y entre ellos la incisura, la escotadura o incisura intertrágica. La inervación del oído es motora y sensitiva. Motora la está entregando el nervio facial y sensitiva dos nervios. Hacia anterior podemos ver el trigémino con su nervio auriculotemporal de la rama mandibular B3, y a posterior la inervación va a ser sensitiva a través del plexo cervical. El conducto auditivo externo está formado por dos porciones. Está recubierto por piel modificada. La primera parte es fibrocartílago, primer tercio, y los dos tercios a medial son óseos. Acá podemos ver que el tercio que está lateral es cartílago recubierto por piel modificada. Su dirección es medial, ventral y hacia caudal, o sea, hacia el centro, hacia el vientre y hacia abajo. Tiene un diámetro aproximado de 8 a 6 milímetros. Las relaciones del conducto auditivo externo son hacia anterior con la articulación temporomandibular, acá la podemos ver; hacia posterior con el proceso mastoides del hueso temporal; hacia superior con la fosa craneal media; hacia inferior con la glándula parótida; hacia lateral con la concha auricular, con el pabellón auditivo externo, o sea, con el pabellón auditivo, y hacia medial con el tímpano. El conducto auditivo externo tiene la función de captar los sonidos, concentrarlos y dirigirlos hacia el conducto auditivo externo. Este aumenta la concentración de la onda sonora y funciona como resonador. De esa forma, la membrana timpánica puede vibrar, por lo tanto, transformar un estímulo sonoro, una onda sonora, en movimientos mecánicos de los huesecillos que se van a encontrar en el oído medio. Continuaremos con el oído medio. El oído medio tiene una parte central que sería la cavidad timpánica, una parte anterior que es la tuba auditiva que conecta con la nasofaringe, y una posterior
que es la conexión con las celdas mastoideas. La cavidad timpánica es un espacio vacío que está atravesado por una cadena de huesecillos. Está tapizado por mucosa faríngea a través de la tuba faringotimpánica y posee 6 paredes. Las 6 paredes nosotros podemos describirlo como un cubo, que sería en el ejemplo de acá. Acá podemos ver la membrana timpánica, el promontorio, y hacia superior el techo, y hacia inferior tenemos las relaciones con el sistema circulatorio. Las paredes cada una tiene su nombre y son de carácter intuitivo. Por lo tanto, hacia el lateral, que va a estar relacionado con la membrana timpánica, el nombre va a ser pared membranosa. Hacia medial va a estar relacionado con la cóclea y con el vestíbulo. Por lo tanto, el nombre de la pared va a ser laberíntica. Hacia anterior va a estar relacionada con la carótida, por lo tanto su nombre va a ser carotidia. Hacia posterior con el proceso mastoides, por lo que su nombre va a ser mastoidea. Hacia superior con el techo. Techo en latín corresponde a tegmen, por lo que el techo del tímpano, su nombre latín es tegmen tympani. Por lo tanto, el nombre de tal pared va a ser tegmentaria. Hacia inferior tenemos la vena yugular. Por lo tanto, se va a llamar yugular. Acá podemos ver en el dibujo la pared inferior, la pared superior, la pared que esta sería anterior y esta posterior, mastoidea. Y acá tenemos la pared medial, por lo que la pared que está faltante, la que sacaron para poder ver el interior de este cubo, sería la pared lateral, la que corresponde a la presencia de la membrana timpánica. Acá podemos ver un esquema ya más amigable, donde donde colorearon las diferentes paredes de la caja timpánica. Acá podemos ver que esta pared es la lateral, donde podemos observar la membrana timpánica, y a medial el promontorio. Por lo tanto, la pared que se extrajo para poder ver el cubo por dentro es la pared anterior. Vamos a ver pared por pared para poder observar cuáles son las estructuras que componen y que están presentes en cada una de ellas. La primera que vamos a ver va a ser la lateral, que va a estar correspondiendo a la membrana timpánica. La membrana timpánica es una membrana transparente, delgada y circular. Cuando es sana se puede ver gris y en ciertas partes translúcidas. Se extiende en dirección diagonal, descendente, a medial y a lateral, y al final del conducto auditivo externo. Las partes que podemos observar son, por el reborde, tenemos el anillo fibrocartilaginoso. Acá podemos ver la estría del martillo y donde se está insertando la membrana timpánica, lo que está formando el ombligo de la membrana timpánica gracias a la tensión con que tracciona la membrana. Al generar una tracción de la membrana timpánica, forma dos partes, la parte flácida y la parte tensa. Acá, en la porción inferior, podemos ver la parte tensa, que al estar estirada
y al recibir un reflejo lumínico desde el otoscopio, se forma un cono lumínico o triángulo luminoso. Esto nos indica que la membrana timpánica se encuentra sana. Hacia superior tenemos la parte flácida, que al no estar traccionada por el martillo, no se ve ningún reflejo luminoso. El cono luminoso siempre se va a encontrar inferior. Tenemos también acá el relieve de la rama larga del yunque y acá el relieve del manubrio del martillo. En el tímpano se describen 4 cuadrantes, 2 retroumbilicales y 2 preumbilicales, y 2 retroumbilicales, ahí sí. Estos están conformados por el ombligo del tímpano, por el umbus. Al traccionar la membrana timpánica va a formar 4 cuadrantes. Acá podemos ver los 2 posteriores y los 2 anteriores. En el cuadrante posterior superior, que es podemos ver la rama descendente del yunque y a veces también se puede observar el nervio de la cuerda del tímpano. En el posterior inferior, acá podemos ver muchas veces la realización de punciones de la membrana del tímpano. Por ejemplo, cuando a menores pequeños han tenido otitis con efusión o tienen otitis recurrente, una de las opciones es la colocación de colleras, que eso es para que se pueda generar un vaciamiento del líquido que se encuentra en el oído medio. Y eso ayuda a prevenir un daño en el futuro por un rompimiento de la membrana timpánica debido al líquido que se acumuló. En el cuadrante anteroinferior podemos ver el cono luminoso. Siempre va a estar en este cuadrante porque es la parte tensa. Esta es una otoscopía real. Acá también la podemos ver, donde podemos ver que es gris, que es translúcida, podemos ver el martillo. En el cuadrante anteroinferior podemos ver el cono luminoso. Esta es una observación mediante otoscopía. Acá tenemos otro tipo de otoscopía, que es más patológica. En el primer ejemplo tenemos unas paredes que son rojas, por lo tanto podemos ver irritación. También no podemos observar el cono luminoso, por lo tanto nos está diciendo y nos está dando a entender de que esta membrana no está sana. Esta membrana timpánica también se encuentra bombada, por lo que lo más probable es que en el oído medio tenga una infección y esté con líquido. En el segundo ejemplo, podemos ver una membrana timpánica que tiene un foramen, ha sido perforada. Este puede ser por una fusión, por una explosión por líquido o algún trauma. Por ejemplo, el insertar algún objeto extraño dentro del oído. El tercer ejemplo es un insecto que ha ingresado al oído de una persona. Es más común de lo que uno piensa. La pared medial o laberíntica es la que se encuentra limitando el oído medio con el oído interno. Una de las principales estructuras que podemos observar es el promontorio, que esta es una saliente ósea que está siendo provocada por la primera espiral de la cóclea. Esta es apoyada sobre la porción petrosa del temporal, justo en el centro, por lo que si lo observamos desde el oído medio, se va a ver
como una prominencia, promontorio. El promontorio, sobre el promontorio podemos ver el plexo timpánico, que también corresponde a una de las estructuras que están en la pared medial. En el promontorio, o sea, en la pared medial, podemos observar también dos ventanas que son muy importantes en nuestra profesión. La ventana vestibular u oval y la ventana redonda. La ventana oval, la primera, se encuentra en relación con el huesecillo del estribo, este. El estribo se encuentra cerrando la membrana oval. La proyección de esta ventana da justo en la rampa de la cóclea. Esta, si nosotros continuamos, va a volver y va a llegar a la ventana redonda. Esta no se encuentra en relación con ningún huesecillo, sino que está cerrada por una delgada membrana cuyo nombre es membrana timpánica secundaria y también da con la rampa timpánica de la cóclea. Acá podemos ver cómo lo que yo les explicaba, que una onda sonora está haciendo vibrar la membrana timpánica. Esta está siendo transformada en un estímulo mecánico a través del movimiento de los huesecillos, que a su vez, junto con el estribo, generan un empuje de la membrana oval. Es súper importante eso. La membrana oval es la que se relaciona con el estribo. Esta a su vez genera un movimiento de la perilinfa que finalmente mueve la membrana redonda, que está cerrada por la membrana timpánica secundaria. En este link pueden observar un video donde se ve claramente el movimiento de todo lo que les he explicado, donde se pueden ver el movimiento de todos los huesecillos. En la pared medial, nosotros también podemos ver la segunda porción del facial, que es a través de la prominencia del canal de facial. Acá en el dibujo observamos que el séptimo par va subiendo y finalmente cuando pasa por la pared medial deja una prominencia del canal del facial. También tenemos una parte del vestíbulo, que sería el canal semicircular lateral, que está dejando a superior de la prominencia del canal del facial su prominencia, que se va a llamar de su mismo nombre, prominencia del canal semicircular lateral, que es esta. En este dibujo acá podemos ver el promontorio, el plexo timpánico. Acá tenemos el nervio facial y la prominencia del canal semicircular. En el dibujo de arriba tenemos la ventana oval y abajo la ventana redonda. La ventana oval le han quitado el estribo para que se pueda ver abierta. Abajo está el estribo, por lo tanto no se ve la ventana. Y acá tenemos la ventana redonda, que está cerrada por una membrana timpánica secundaria. La pared superior o tegmental es la que corresponde al techo del tímpano. Tiene principalmente dos estructuras que se relacionan, que es el tegmen tympani, techo del tímpano, que está escrito en latín, lo que está formando a su vez por inferior el receso epitimpánico. Esta se encarga de separar la cavidad timpánica del piso de la fosa media de la cavidad craneana.
El techo de la cavidad timpánica es delgado y está ubicado en dirección lateral a la eminencia arcuata de la porción petrosa del hueso temporal. Si nosotros pudiésemos observar desde el cráneo por endocráneo, vamos a poder ver el tegmen timpani y la porción arcuata. Por lo tanto, inferior a eso, nosotros podemos detectar inmediatamente dónde está el oído medio, bajo el tegmen timpani. La pared inferior o yugular es la que está orientada hacia abajo de la fosa yugular. Está orientada hacia la fosa yugular. Las principales características de ella es que es irregular y está en relación con el bulbo de la vena yugular interna. Acá podemos ver la vena yugular interna, que está dejando un bulbo. También está en relación con el proceso estiloides del hueso temporal, que está dejando a su vez una prominencia estiloidea. También la podemos relacionar con las celdillas timpánicas. La pared posterior o mastoidea es la que tiene acceso, es la entrada de las celdillas mastoideas. Por lo tanto, es una entrada a la porción neumática del hueso temporal. Esto es importante porque nosotros podemos tener pacientes que tengan otitis recurrente. Y una otitis recurrente que no se cuide es una otitis que puede causar una infección grave, por ejemplo, una osteomastoiditis. Esta osteomastoiditis se puede agravar y puede pasar directamente a meningitis, porque la porción mastoidea del hueso temporal tiene una conexión con la fosa craneana. Por lo tanto, una infección que pasa hacia ese sector puede alterar las meninges, que es grave. Acá en el dibujo podemos observar la entrada a las celdillas mastoideas, que es el aditus ad antrum. Esto es el aditus ad antrum. Hacia inferior tenemos la eminencia piramidal. Este es el conducto del músculo estapedio o el músculo del estribo. También podemos ver hacia abajo el ósteo posterior del nervio cuerda del tímpano, que es una rama del nervio facial. La pared anterior o carotidia también tenemos tres estructuras, que sería esta, anterior. Tenemos primero el músculo tensor del tímpano, que este va a estar llegando al manubrio del huesecillo del martillo. Tenemos el ósteo timpánico de la tuba auditiva, que va a estar conectando el oído medio con la nasofaringe, y la prominencia del conducto carotidio, que está en relación con la carótida. La cadena de huesecillos que nosotros observamos son tres. Tenemos el martillo, el yunque y el estribo, de lateral a medial. También, entre paréntesis, podemos ver los nombres en latín. Actualmente se usan los nombres en español, pero las articulaciones siguen siendo con nombre en latín, por lo que les sugiero que se puedan aprender las dos. Martillo o maleus, yunque o incus, estribo o estapes o estapedio. Por ejemplo, el músculo es el músculo del estapedio, no el músculo del estribo. Acá podemos ver cómo están los huesecillos articulados. Estos huesecillos son los huesecillos más pequeños del cuerpo. El martillo posee una cabeza, un cuello, un manubrio, un proceso lateral o maleolar y un proceso anterior. De acá lo más importante es el manubrio.
porque el manubrio es donde se va a estar insertando el músculo tensor del tímpano. El yunque tiene cuerpo, una rama superior y una rama inferior. En la rama inferior, la porción más caudal va a estar correspondiendo al proceso lenticular. El cuerpo en el receso epitimpánico está articulando con la cabeza del martillo. La rama superior va a estar siempre horizontal y va a estar dirigida hacia posterior. En cambio, la rama inferior va a ser vertical, dirigida hacia abajo. Va a terminar en una pequeña dilatación que va a corresponder al proceso lenticular. El estribo es el más pequeño. Posee una cabeza, un cuello, una rama anterior y una rama posterior. E inferior podemos ver la base. La base es lo más importante de este huesecillo, porque la base se va a estar apoyando sobre la ventana oval y sellándola. Los huesecillos están unidos entre sí por articulaciones intrínsecas. ¿Qué quiere decir esto? Que no requieren de ligamentos externos o cápsulas articulares para poder estar juntos, solamente con una articulación entre las carillas articulares. Tenemos dos tipos de articulaciones. La primera es la íncudo-maleolar, que corresponde a la articulación del martillo con el yunque y es de tipo silla de montar. También tenemos la articulación íncudo-estapedial, que corresponde a la articulación del yunque o incus con el estribo o estapedio, íncudo-estapedial. El tipo es esferoidea. Acá podemos ver una imagen donde se ven las articulaciones entre el estribo, el yunque y el martillo. También nos es posible ver cómo se está insertando la membrana timpánica en el martillo. Acá tenemos la ventana que va a ser oval, ya que va a estar siendo tapada por la base del estribo. Tenemos también músculos que participan en la cadena de huesecillos. Son dos. El músculo tensor del tímpano, que está inervado por el nervio trigémino. Acá tenemos el músculo tensor del tímpano. Y el músculo del estribo, que está inervado por el nervio facial. Acá está el músculo. Estos son músculos que generan un reflejo de protección. No permiten, por ejemplo, que el movimiento del estribo sea demasiado fuerte y golpee con toda su fuerza a la ventana oval. Es más pequeño que el tensor del tímpano. Y termina en la parte posterior del cuello del estribo. La acción de estos músculos son dos. Tenemos el tensor del tímpano que va a estar accionando una protección del movimiento del martillo. Este hace que el martillo, al estar inserto en la membrana timpánica, lo estire y lo tense. Por lo tanto, va a tensar la membrana timpánica. ¿Qué pasa cuando yo tenso una superficie y la intento mover? Disminuye su rango de movimiento. Por lo tanto, si es que yo tengo un sonido
demasiado fuerte, va a hacer que la membrana timpánica no tenga la capacidad de moverse con todo el potencial que ella puede. Por lo tanto, la cadena de huesecillos no va a vibrar con tanta intensidad. En cambio, el músculo del estribo va a impedir la oscilación excesiva ante ruidos fuertes. ¿Qué va a pasar acá? Si es que el músculo del estribo limita el movimiento del estribo, no va a golpear la ventana oval. Eso que pasa hace que el líquido, la perilinfa que está en el interior de la cóclea, no pueda circular a gran velocidad o con gran fuerza y no dañe las células ciliadas. Tenemos un problema sí con estos músculos porque sus reflejos no son inmediatos. Por lo tanto, que si es que nosotros tenemos algún sonido muy fuerte, como el disparo de una pistola en el oído, vamos a tener un daño auditivo irreversible. Porque si bien van a generar el reflejo de protección, no va a ser inmediato. Así que el golpe que va a recibir la cóclea y el golpe que pueden recibir los huesecillos al moverse con tanta fuerza pueden generar incluso una dislocación de la cadena de huesecillos, lo que significa que la persona queda sorda. Tenemos también en el oído medio anexos mastoideos. Son divertículos de la cavidad timpánica excavados en la porción mastoidea del hueso temporal. Ya habíamos visto el aditus adantrum, que es la entrada al antro, las células mastoideas y el antro mastoideo. El antro es una cavidad de dimensiones y forma variable que está excavada en el proceso mastoideo, es como una cueva. Las células mastoideas son cavidades de número y dimensión variable. Acá las tenemos. El oído medio conecta con la nasofaringe a través de la tuba faringotimpánica. Este es un conducto óseo de fibrocartílago que hace que penetre aire en la cavidad, o sea, en el oído medio. Nosotros podemos equilibrar las presiones del oído medio con la nasofaringe a través de la tuba timpánica. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros subimos una montaña y se nos tapan los oídos? Eso sucede porque las presiones que tenemos en el oído medio comparado con la nasofaringe es diferente. ¿Cómo la igualamos? Abriendo el oído medio, abriendo la tuba timpánica para que se igualen las presiones en el oído medio y en la nasofaringe. Eso tenemos varias opciones de cómo hacerlo. Por ejemplo, abriendo la boca, tragando, mascando chicle o bostezando. También otra forma es realizar la maniobra de Valsalva, que es una maniobra que hacen los buzos, que es tapar la boca y soplar por la nariz, tapando también la nariz. Debe ser suavemente porque si se hace de forma inoportuna y repentina, puede generar un daño en la membrana timpánica. La tuba auditiva tiene un eje que es anteromedial inferior. Es diferente en los niños que en los adultos. En los niños tiene una posición que es horizontal. En los adultos una posición que es más vertical. Acá podemos ver que está horizontalizada. Y acá ya más vertical. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando los niños tienen otitis o niños que tienen un resfriado y luego cursan una otitis? Esto pasa porque al estar tan horizontalizada es más fácil que infecciones circulen hasta el oído medio. En cambio, en los adultos no es tan común porque ya está más verticalizada.
La tuba faringotimpánica tiene dos porciones. La porción que es más medial es una porción ósea. O sea, la porción más lateral, perdón, es ósea, que es 1/3. Y la porción que es medial va a ser fibrocartilaginosa. Acá tenemos la nasofaringe y acá el oído medio. La porción que va a estar conectando con el oído medio va a ser la ósea. La porción que va a estar conectando con la nasofaringe va a ser cartilaginosa. Acá tenemos un ejemplo de un material que ustedes pueden utilizar para poder estudiar las paredes de la cavidad timpánica del oído medio específicamente. Es una forma más fácil y didáctica en la que pueden dibujar exactamente cuáles son las estructuras que van pasando por cada una de las paredes.